¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a estar reaccionando frente a la canción Promises de Cranberries y para ello he seleccionado una versión en vivo del año 99. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal y para quienes este tipo de contenido pudiera resultar ser interesante, darle like al video y también compartirlo. Me gustaría mencionar que en lo personal me considero un absoluto admirador de la obra artística de la cantante de esta agrupación, Dolores O'Riordan, que en paz descanse. En algún momento me di el tiempo de profundizar en su obra, vinculada principalmente a sus interpretaciones vocales, y bueno, me gustaría a futuro poder hacer un video justamente en que pueda desarrollar esta idea. Sin más que decir, voy a reproducir el video y en la medida que me parezca importante me voy a ir deteniendo para hacer algunos comentarios. Qué bonito el modelo que está usando Dolores en esta presentación. Esta es una guitarra Gibson de la serie, si no me equivoco, S350 y algo. No tengo claro exactamente cuál será, pero me parece que va por ahí. Y no creo que sea coincidencia hacer alusión, digamos, a los padres del rock and roll al utilizar este tipo de modelos. A mí se me viene a la mente inmediatamente Chuck Berry, quien es justamente considerado el padre de este estilo por muchos. Y bueno, esta cantante justamente también representa fielmente ese espíritu genuino que caracteriza a este estilo tan trascendental en la historia de la música. Wow, pero por Dios, cómo ataca esa nota con esa claridad. Qué impresionante, a ver. Impresionante. Perdón. Es difícil no conmoverse con este tipo de interpretaciones. Absolutamente impresionante. Porque a ver si puedo detener justo ese momento. Porque por supuesto que su expresión facial lo dice todo, ¿no? Maravilloso. No solamente por el hecho de alcanzar una nota que obviamente le está exigiendo desde el punto de vista técnico, pero no sé, personalmente me llama más la atención, además de su capacidad técnica, el hecho de llegar con tanta nitidez, de finalmente proyectar esa nota que le exige con esa pulcritud, digamos. No sé cómo se puede describir un talento tan avasallador. En una sola nota, digamos, expresar tanto, ¿no? Porque ni siquiera mencioné la fuerza, la intensidad, la potencia, sino que son muchísimas cosas expresadas en una sola nota. Miren qué bonito porque aquí se produce un contraste en relación a su interpretación. La misma nota que estaba describiendo recién, esta que la ataca con mucha intensidad y nitidez al mismo tiempo, aparece unos segundos después y
la interpreta, pero con mucha más tranquilidad y serenidad. A ver si puedo encontrar esos dos momentos para... Ahí está la primera nota, expresada con mucha potencia, mucha fuerza. Y ahí está nuevamente exactamente la misma nota, pero como vemos, su expresión facial está mucho más serena, tranquila, en relación a la primera vez que ejecutó esa misma nota. Esto es muy bonito porque habla, digamos, de esa capacidad interpretativa para utilizar una diversidad de matices en una misma melodía. Así es que, wow. Bueno, y ahí está también, se fijaron en cuando menciona la palabra promises, carraspea la voz, esta característica tan particular, digamos, del canto afrodescendiente, muy vinculado al soul, primeramente al blues, por supuesto. Aquí Dolores lo interpreta, digamos, de una forma notable, le sale impecable este efecto. Maravilloso. Y qué lindo detalle porque ese carraspeo está en ese momento solamente. Y es curioso porque obviamente coincide con el título de la canción, entonces, quién sabe, quizás tiene algún significado más profundo para ella. No lo puedo creer. No puedo creer cómo es difícil no conmoverse, que aquí nos presenta la misma nota anterior, si no me equivoco, pero aquí es más insistentemente, entonces por supuesto que es mucho más intenso el conmoverse. El carraspeo nuevamente, ¿no? Perdón, no sé si, no sé cómo reaccionar realmente. Es muy fuerte escucharla. Es fuerte escucharte, Dolores. Qué tremendo. La salida del coro es absolutamente monumental, ¿o no? Y miren, volviendo un poco al planeta Tierra, miren qué bonito también el contraste que se produce aquí. Esto ya más del punto de vista composicional. Porque recién Dolores nos tenía, digamos, en una atmósfera infernal, por decirlo, ¿cierto? En relación a ese torrente emocional que estaba expresando en el coro, que acaba de pasar. Pero ese coro desemboca en la siguiente sección, pero aparecen estos chup, 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 que más bien nos transportan a otro tipo de atmósfera. Pudiera ser quizá, no sé, por decir algo, celestial. Es un canto mucho más angelical. Entonces, esto es muy hermoso desde el punto de vista composicional. Ahora, por supuesto que interpretarlo no es en ningún caso fácil como se pudiera pensar. Es muy difícil pasar de un contenido emocional a otro radicalmente distinto. Entonces, nuevamente, aquí hay otro aspecto, digamos, de característico de ese talento inigualable de esta cantante. Y ahora, por supuesto, decir que este comentario hace alusión a la interpretación vocal, porque la banda sigue sonando a una intensidad más o menos importante.
quizás baja un poco en relación al coro, pero es, como digo, esta diferenciación entre ambas secciones con respecto al tipo de atmósferas que se producen es en relación a la interpretación vocal. Aquí me gustaría mencionar algo que también tiene que ver con el aspecto composicional de esta canción, porque esta canción fue hecha en base a un concepto minimalista desde el punto de vista de la construcción armónica. Esto es lo que se refiere a la utilización de acordes. A esta canción le bastan 4 acordes, es una canción que está hecha en el tono de mi menor. Le bastan solo 4 acordes para, digamos, su conformación. Y me quiero referir porque a una situación que a veces sucede, que por el hecho justamente de hacer una canción con este concepto minimalista, desde el punto de vista armónico, a veces se juzga este tipo de composiciones de forma negativa. Y yo no estoy muy de acuerdo con esa apreciación porque, bueno, como dice el dicho, menos es más, ¿no? A mí me parece que, en este caso, hacer una composición con pocos elementos es muy difícil. Es un mérito absoluto. Y por otro lado, consideremos que, si bien es cierto, efectivamente a esta canción le bastan solo 4 acordes que se van repitiendo en el transcurso del tema, sin embargo, se compusieron a partir de esta progresión armónica 4 o 5 secciones, no estoy 100% seguro de si son 4 o 5, pero mínimo 4 secciones, cada una de ellas con una propia construcción melódica, distintas entre sí. Entonces, eso, como digo, es un mérito absoluto. Que te baste solamente una progresión de 4 acordes para, sin embargo, componer 4 o 5 secciones melódicas distintas. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con esa apreciación. Por eso estaba tratando... se me vino a la mente ahora mientras transcurría este video. Eso quería mencionar antes también, que buena la actitud del baterista. Es importante que el baterista, sobre todo en este tipo de canciones que implican, digamos, una carga emotiva muy potente, una energía, se requiere transmitir una energía de forma muy intensa. Entonces, es importante que el baterista envíe esa señal a la banda, ¿no? Ese impulso. Finalmente, el resto de los instrumentos melódicos, armónicos, se terminan sumando a ese impulso que viene desde ese ámbito vibracional, ¿cierto? Que caracteriza, digamos, a este ensamble de elementos rítmicos como es la batería. Así que muy buena la actitud del baterista de la banda. Ahí está también, eso también quería comentarlo. Escucharon recién que hay una voz en respuesta a lo que va haciendo Dolores. Aquí hay un músico colaborador en esta presentación. Es un quinto músico en escena, que la verdad es que el director del video quizás le da un rol secundario, no lo muestra mucho en escena, pero está cumpliendo una función bastante interesante. Y en este caso, por ejemplo, en este pasaje de la canción, que es el coro,
se está encargando justamente de las armonizaciones vocales. Y ojo que esas armonizaciones vocales corresponden originalmente a la voz de Dolores O'Riordan. Entonces habría que decir que este músico, que es hombre, se está encargando entonces de ejecutar registros que no le pertenecen a su naturaleza vocal, digamos. Así que es un interesante elemento en esta puesta en escena. No, o sea, no hay una forma más perfecta de finalizar esa sección, ¿no? Con esa salida de Dolores fenomenal. Eh, Voy a quizás ser majadero en esto, pero es difícil no conmoverse con este tipo de interpretaciones. Bueno, obviamente razón también por la cual seleccioné esta versión. Maravilloso. Fíjense que... Claro. Fíjense que en este pasaje que estamos escuchando, esta idea melódica, porque no alcanza a ser un... Bueno, puede ser también considerado como un solo de guitarra, pero uno hubiese pensado, bueno, yo ahí desconozco, no pensé que el guitarrista aquí, que entiendo que es el guitarrista miembro fundador de la banda, pensé que cumplía un rol justamente de primera guitarra, pero aquí está quedando claro, o pareciera ser que no lo es, porque esta idea melódica en la guitarra, esta especie de solo, nuevamente se está haciendo cargo nuestro amigo, el músico aquí colaborador, el quinto músico en escena. Así es que bueno, habría que valorar, digamos, su interpretación nuevamente y su participación, porque finalmente está potenciando la puesta en escena de la banda. Y miren ahí el director muy acertadamente capta a Dolores O'Riordan suspirando, ¿no? Claro. O sea, es como, wow, lo que acabo de hacer. Eh, y bueno, imagínense toda esa carga energética, eh, además en interacción frontal con el público. Entonces, bueno, esas son las cosas que los artistas de este nivel, digamos, están acostumbrados finalmente a lidiar. Pero no por ello deja de ser novedoso cada interpretación. En fin, esos son los comentarios que puedo hacer en relación a este video reacción. Así es que bueno, les vuelvo a mencionar que los invito a suscribirse a mi canal y si este video les gustó, entonces darle like y también compartirlo. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video.